Muy buenas noches, Dios le bendiga. Hoy vamos a hacer un viaje arqueológico a través de las escrituras, donde vamos a estar tratando una palabra que la vamos a desenterrar de las escrituras, ya que esa palabra aparece más de 60 ocasiones desde los primeros capítulos de la Biblia hasta el libro de Apocalipsis. Pero que para los tiempos de Jesús esa palabra se había convertido en una especie de caricatura de sí misma. Esa palabra en hebreo se pronuncia así, son, y nesteia en griego. Esa palabra en español se pronuncia así, ayuno. Vamos a hablar sobre el ayuno. El ayuno vamos a tomar como texto guía el que aparece en Mateo capítulo 6, versos 16 al 21. Vamos a buscarlo. Mateo 16. Mateo 6. Del 16 al 21. Dice así: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro corazón, allí estará vuestro tesoro. Que diga, donde está vuestro tesoro, allí está también vuestro corazón, dice la palabra de Dios. Para entender por qué Jesús tiene que decir estas palabras específicas en ese momento, primero necesitamos entender qué pasó en el camino, ¿verdad? Es como un sistema eléctrico que empieza funcionando apropiadamente, todo funciona bien, los sensores todos ajustados, hasta que empieza a fallar, se empieza a desviar y tiene que venir alguien a calibrarlo. Eso es exactamente lo que vamos a hacer hoy. Vamos a calibrar lo que significa esa palabra en la mente de todos nosotros. Hoy vamos a hacer tres cosas. Vamos a excavar la falla, vamos a trazar el cortocircuito de esa palabra y vamos a operar el corazón de esa palabra. Este mensaje que acabamos de leer responde una sola cosa de tres formas distintas, digamos como en tres actos. Y es ¿qué es el ayuno? Responde su origen, su significado original. En el segundo acto responde qué pasó con el ayuno, cómo se degradó en hipocresía. Y en el tercer acto vemos cómo Jesús lo restaura y cómo revela lo que es la verdadera práctica, como lo dice aquí en Mateo 6. Vamos a empezar con el punto 1, que es ¿qué es el ayuno? Vamos a excavar la falla. Comencemos con las palabras. En hebreo, som no simplemente significa no comer, sino que apunta a lo que es una privación voluntaria que acompaña al lamento. Es el cuerpo alineado con un peso espiritual. No solamente es silencio con la boca, sino es toda la vida también ordinaria. Es una puesta en pausa de la vida normal para enfrentarse a algo extraordinario. Sin embargo, en griego, la palabra que usa es nesteia, que refuerza la misma idea, que es abandono voluntario de lo habitual para dedicarse a lo urgente. Y aquí viene algo que muchos no se han dado cuenta aún, que el ayuno no era un mandamiento como tal en Israel. No había ninguna ley que decía que debías ayunar tal día. Era una práctica voluntaria, que era algo emergente. Cuando una persona tenía un tema, ayunaba. Porque era algo que surgía de las necesidades espirituales. Vamos a ver cuáles son los primeros ayunos que registra la Escritura. Primero vemos cómo vamos a tomar como ejemplo el caso de Moisés. Vamos a leer en Éxodo 34, 28. Éxodo 34,
24, 28. Dice así, 28. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió las tablas de las palabras del pacto, los 10 mandamientos. ¿Qué sucede en ese ayuno? Moisés está en presencia de Dios recibiendo la ley y está siendo transformado. Cuando desciende y tiene el rostro resplandeciente, su cara brilla. El ayuno aquí en este caso no es un castigo del hecho de no comer, sino tampoco es algo para él ganarse el favor de Dios, sino que él está siendo consumido por la realidad de estar delante de Dios. Y él por eso no puede comer, porque está delante de Dios y se le olvida esa parte física de su día a día. Porque en un contexto de esa magnitud donde él se encontraba, lo ordinario simplemente pierde la importancia. Vamos a ver otro ejemplo de lo que es el ayuno. Otro caso distinto, porque el ayuno, en palabras de Moisés, significan una cosa: dejar lo ordinario por lo extraordinario. Pero en las palabras de David pudiera significar una cosa muy distinta. Y veámoslo ahora en el caso de David, en Segunda de Samuel. Segunda de Samuel. Capítulo 12, verso 16. Capítulo 12, del 16 al 23. Capítulo 12, del 16 al 23. Dice así: Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David. Y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa, y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra. Mas él no quiso, ni comió pan con ellos. Y al séptimo día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: Cuando el niño aún vivía, le hablábamos, y no quería oír nuestra voz. Cuanto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto. Mas David, viendo que sus siervos hablaran entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos: ¿Ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de tierra, se lavó y se ungió, y cambió sus ropas, y entró en la casa de Jehová, y adoró. ¿Qué vemos aquí? Un caso totalmente distinto a la situación que vivió Moisés. David ayunó como parte de la intercesión por la vida de su hijo, porque el ayuno, no porque el ayuno era algo que le costaba a Dios, sino porque la intercesión verdadera consume todo lo demás. Voy a repetir esa parte porque es muy importante. Sino porque la intercesión verdadera consume todo lo demás. Vamos a continuar. Eso sucede cuando la realidad de lo que pedimos es mayor que nuestra hambre física. Eso es un motivo de ayuno. También porque la realidad ya no permite negociación. Por eso se termina el ayuno. Cuando ya la realidad no permite negociación, es momento de terminar el ayuno. Es bueno saber esta parte. Otro punto de comparación para ver otro caso es lo que está en Esdras. En Esdras capítulo 10, verso 6. Vamos a seguir viendo cómo aparece el ayuno a lo largo de las escrituras. El primer caso fue el de Moisés, de que la realidad que estaba viviendo era demasiado extraordinaria para tener pendiente de comer. Lo de David, que en su caso él estaba intercediendo por la vida de su hijo y estaba intercediendo de una manera que se salía de lo normal. Por eso decidió no comer, porque era más grande el peso espiritual de lo que él estaba pidiendo. Y en el caso de Esdras, o en el caso que está escrito en el libro de Esdras, capítulo 10, verso 6, lo vamos a analizar ahora. Vamos a ver. Vamos a buscarlo aquí. Esdras, capítulo 10. Esdras, capítulo 10, verso 6. Dice así: Se levantó luego Esdras de delante de la casa de Dios y se fue a la cámara de Johanán, hijo de Eliasib. E ido allá, no comió pan ni bebió agua, porque se entristeció a causa del pecado de los del cautiverio.
En este caso, en el de Esdras, es una tristeza. Él no ayunaba para merecer el perdón, sino como acto de identificación con el pecado de su pueblo. Y él estaba teniendo un duelo por su pueblo. Él estaba tratando de condolerse de su pueblo y interceder por ellos delante de Dios. Podemos ver otro ejemplo también en el libro de Nehemías, que lo vamos a buscar ahora aquí. Nehemías capítulo 1, verso 4. Lo vemos aquí, empezando el libro, verso 4. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante de Dios, del Dios de los cielos. Nehemías oyó que Jerusalén estaba en ruinas, que estaba destruida, y su cuerpo no pudo seguir su ritmo normal. El ayuno fue su respuesta corporal para una carga espiritual. Y eso fue algo casi involuntario en el caso de Nehemías. No sé si a este punto tenemos que seguir buscando ejemplos o ya se pudo ver el patrón. Para los que no se han dado cuenta aún, lo voy a revelar, el patrón que se ha visto a lo largo de todos los ejemplos que hemos venido trayendo. En todos estos casos, el ayuno tiene 3 características específicas. La primera es que es algo privado. David en su casa, Moisés en la montaña, Esdras en su cámara, es decir, que no tenían audiencia. La segunda característica es que es una respuesta a algo mayor. No es un asunto aislado, sino una respuesta a la presencia de Dios, o un lamento, o una intercesión urgente. El tercer patrón que aparece es que era algo genuino, era algo orgánico, algo sincero, no era una actuación ni algo para que la gente vea. El ayuno es algo entre la persona que lo está haciendo y Dios. Y esa era específicamente la falla original que se estaba viendo en los tiempos del Señor Jesús. Esa es la línea de base que vamos a empezar para ver. Ahora vamos a ver cómo se produce ese cortocircuito de la palabra en ese tiempo de la historia. Para eso vamos a explicar exactamente qué pasó con el ayuno. Vamos a trazar ese cortocircuito. Después de que Esdras y Nehemías restauraran Jerusalén, la religión de Israel sufre una transformación. Se vuelve más legalista, más codificada, más visible, por decirlo de alguna manera. La ley de Moisés mandaba ayunar una vez al año, el día de la expiación. Esa era la única referencia para el ayuno que tenía el pueblo de Israel. Pero la tradición farisaica multiplicó exponencialmente la cantidad de los ayunos. Aparte del que solamente estaba ordenado en la ley de Moisés, los fariseos ordenaban 2 ayunos semanales. Y si sabemos contar bien, el año tiene 52 semanas y 2 semanales son 100 y algo de ayunos que ellos estaban poniendo por encima del que estaba en la ley de Moisés, para que tengan una magnitud de la barbaridad que era que ellos estaban haciendo. Pero ¿cómo llegamos a esto? ¿Cómo fue que se llegó a esta parte? Eso se llegó así en 3 fases. La fase 1 es que el ayuno pasó de ser una respuesta emocional a la necesidad a hacer un ejercicio de autocontrol, del lamento a la disciplina, más o menos así. La fase 2, vamos a releer en Mateo 16, que Jesús usa la palabra griega afanisusin es la palabra que usa, que literalmente dice desfiguraban sus rostros, los hacen irreconocibles, se oscurecen intencionalmente, se dejan crecer la barba, tienen una apariencia de que están demacrados. ¿Por qué? ¿Por qué ellos hacían eso? Para que todos vean que ellos están ayunando. Ese se volvió el móvil y el motivo de por qué ellos lo hacían. Y eso es una verdad realmente que da miedo, porque el ayuno se convirtió en una actuación, en una teatralidad, algo lúgubre, ¿verdad? Que era una vitrina, lo hacían solamente para obtener visibilidad de los demás, algo social. Y ojo, porque esos fariseos no desaparecieron en el tiempo de Jesús. Todavía ahora hay fariseos que hacen más o menos lo mismo, pero ahora ellos no oscurecen su cara. Hoy ellos tienen un feed de redes sociales y no ayunan para Dios, ayunan
para sus historias en Instagram, sus reels de TikTok. Y lo vemos muchas veces en los hashtags. Día 3 de mis 30 días de ayuno, por ejemplo, por decir una cosa. Y la misma pregunta que Jesús haría hoy, o sea, yo pregunto lo mismo que Jesús preguntó en aquel momento, la preguntaría hoy. Si nadie lo ve, sigue siendo ayuno. Si nadie lo ve, sigue siendo ayuno, porque no es un asunto de actuación. Ya hemos visto los motivos que tenían los héroes bíblicos como Moisés, David, Nehemías, Esdras, y el contraste de por qué y cómo lo hacían los fariseos y los fariseos modernos. Vamos a leer para ver la comparativa en Lucas 18:12. Vamos a leer aquí. Lucas 18:12. Lucas 18:12. Dice, aquí está hablando de la parábola del fariseo y el publicano. Dice, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Ayuno 2 veces a la semana y 2 diezmos de todo lo que gano, de todo lo que poseo. El ayuno se convirtió en una moneda de cambio con Dios, se convirtió más o menos en una especie de palanca, como que si Dios fuera un banco y el ayuno fueran los depósitos. Más o menos así era que ellos estaban entendiendo que funcionaba el asunto. Y eso no era nuevo porque los profetas ya lo habían advertido. Y lo podemos ver eso en Isaías 58. Vamos a buscarlo, Isaías 58. Isaías 58. 58 versos 3 y 4. Dice así. ¿Por qué dicen, ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis a vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Y también menciona algo similar en Zacarías. Bueno, voy a dar la cita porque es más o menos sobre el mismo tema. Zacarías 7, versos 5 y 6. ¿Habéis ayunado para mí? Esa es la pregunta principal en por qué lo estamos haciendo. La pregunta es demoledora, hermanos. Debemos entenderla. ¿Para quién ayunas? Si ayunas para ti, para sentirte espiritual, eso no es ayuno. Eso es pasar hambre. Si ayunas para Dios, en intercesión genuina, es otra cosa completamente distinta. Y eso es el cortocircuito que estamos viviendo en los tiempos modernos. Ahora vamos a lo que es la operación, a la cirugía de arreglar ese problema. ¿Cómo lo restauró Jesús? ¿Cómo Jesús operó el corazón de los fariseos en aquel momento y cómo eso puede restaurar el nuestro el día de hoy? En la lectura de Mateo 6, 16 al 21, lo primero que necesitamos entender es lo que Jesús no hace. Jesús no prohíbe el ayuno, porque David ayunó, Moisés ayunó, Esdras ayunó, y ellos no eran hipócritas. Lo que Jesús hace es una operación, sí, una operación muy específica para preservar el órgano. ¿Cómo así? Él elimina la hipocresía, pero restaura la práctica auténtica del ayuno. Y lo hace de 3 maneras específicas. Pero vamos a ver. Si fuera una cirugía, fueran 3 cortes. El primer corte es elimina lo que es la audiencia. No para que vean que estoy pasando hambre, que estoy demacrado. Jesús dice, unge tu cabeza y lava tu rostro. Sigue tu vida normal. Si alguien no sabe que ayunas, mejor aún. ¿Para qué? Para que el verdadero ayuno sea una conversación entre tú y Dios. No entre tú y lo que te observan, ni en tu audiencia, ni
ni en tus seguidores, ni en tu fanaticada, o como quiera que se diga en el argot de las redes sociales. Jesús dice, tu Padre que ve en lo secreto. El Padre que ve en lo oculto. Así lo dice Jesús. El único testigo que importa es Dios. El segundo corte de esa cirugía que Jesús hizo con los fariseos en ese entonces fue que conectó el ayuno con el corazón. ¿Cómo lo hizo? Jesús no termina cuando ayunes haz tal cosa. No. Él dice, no os hagáis tesoros en la tierra, haceos tesoros en el cielo, porque donde está vuestro tesoro está vuestro corazón también. ¿Y por qué él pone tesoros justo después de ayuno? Vamos a explicar eso despacio. ¿Por qué Jesús pone tesoros justo después de ayuno? Porque el verdadero ayuno siempre apunta a una reorientación del corazón. Lo voy a decir otra vez más despacio. El verdadero ayuno siempre apunta a una reorientación del corazón. No ayunas por ayunar, ayunas porque algo más grande que tu hambre está llamando tu atención. Y tu corazón sigue hacia donde va tu renuncia. El tercer corte de la operación es restaurar la motivación. El ayuno debe ser una respuesta a la ruptura del corazón por lo celestial. No una construcción de mérito para tratar de ganar lo celestial, porque es que la diferencia es enorme en ese sentido. Un corazón roto que ayuna busca a Dios. Un corazón calculador que ayuna se busca a sí mismo. Hermanos, hemos hecho un viaje completo y hemos excavado las verdades del ayuno y vemos que el ayuno nació como lamento privado ante Dios. Trazamos lo que es el cortocircuito del problema que tenía esa palabra para los tiempos de Jesús y cómo eso se convirtió en una actuación y un evento social y público para buscar el mérito. Hablamos de cómo Jesús arregló y reacondicionó lo que era esa palabra. Jesús le devuelve el propósito original y la revela nuevamente como un acto privado de intercesión y una reorientación del corazón. Y ese es el patrón. El ayuno original es una respuesta a una realidad mayor. El ayuno degradado es una construcción de mérito o un intento de construcción de mérito. Es una actuación de espiritualidad, una teatralidad. Y eso no es lo que queremos. Si tú ayunas así, deja de hacerlo y reorienta tu corazón para lo que es el verdadero ayuno del Señor. El ayuno restaurado es una práctica privada que apunta hacia lo celestial. Mateo 6 no es una restricción, es una liberación, porque ya no tienes que ayunar para que Dios te vea. Solo tienes que ayunar cuando tu corazón realmente necesite desprenderse de lo terrenal para aferrarse a lo celestial. Hermanos, quiero lanzarte un desafío en esta semana. Si ayunas, que sea en secreto. Si alguien se entera, pregúntate honestamente, ¿por qué lo hiciste? Ahora, un segundo desafío. Pregúntate verdaderamente la razón. ¿Este lamento es genuino? ¿Esto necesita una intercesión urgente? ¿Mi corazón necesita una reorientación? Si no lo sabes, no ayunes todavía. Ahora, el tercer desafío es: practica una renuncia que apunte hacia lo celestial. Ayuna de algo específico. Ayuna de tiempo, ayuna de dinero, ayuna de comodidad. Recuerda que ayunar en este contexto es privarse de. Y haz lo contrario. Entonces invierte eso en oración, en servicio, en generosidad, y observa cómo tu corazón sigue esa inversión de tiempo, esa inversión de oración, esa inversión de servicio a la obra del Señor. El ayuno no es solamente hambre física, es hambre espiritual que se niega a conformarse con pan físico. Que Dios nos dé esa hambre. Que Dios nos bendiga.